Muchas gracias y bienvenidos a La Esquina. Tal y como prometimos la semana anterior, hoy vamos a dedicar nuestra sección al tema de la legalidad o no de la ocupación actual de la base naval de Guantánamo en Cuba. La semana pasada, recuerden que aclaramos que cada vez que ustedes escuchen, lean o vean un titular de esos que dice Obama pide cerrar Guantánamo, o que se pide que se cierre Guantánamo, o que habla del cierre de Guantánamo, no olviden que se está hablando de la prisión que está dentro de la base, que es una pequeñita parte de lo que es la base naval de Guantánamo. No se habla bajo ningún concepto de la base naval de Guantánamo. Y como les prometimos, tenemos con nosotros hoy a un ilustre jurista que nos va a ayudar a entender el tema de la legalidad o no de esta ocupación. Tengo el placer de presentarles al doctor Luis Solá y Vila, presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Internacional de la Unión Nacional de Juristas. Doctor, placer y bienvenido a La Esquina. Muchas gracias. La pregunta ya está hecha. ¿Qué situación legal tiene hoy la base naval de Guantánamo en Cuba? Sí. Para llegar a la situación actual que presenta la base, hay que partir de que el génesis de la misma fue la llamada enmienda Platt, la cual estableció en su artículo séptimo, aquí está. A ver si Jaime nos puede ayudar, ahí está, mira, artículo séptimo. Esto es de la enmienda Platt. Esta es de la enmienda Platt, que se repite textualmente en el primer tratado permanente para la base naval de Guantánamo de 1903. Es decir, ya en este propio artículo, el objetivo, la circunstancia que establecía este artículo variaron completamente. Es decir, Estados Unidos nunca ha protegido la independencia de Cuba y al pueblo de la misma. Eso a ver, doctor, yo le propongo, vamos a poner de nuevo el artículo, a ver si Jaime me ayuda ahí. Vamos a ponerlo de nuevo. Vamos a ver, dice que el gobierno de Cuba venderá o arrendará a los Estados Unidos las tierras necesarias para carboneras o estaciones navales en ciertos puntos determinados que se convendrán con el presidente de Estados Unidos. Y dice que eso era para mantener la independencia de Cuba y proteger al pueblo de la Cuba. Ninguna de esas dos cosas hizo Estados Unidos en ningún momento. Es decir, ya desde su inicio violaba el principio del cambio de las circunstancias. Hay un cambio de circunstancias en el momento en que se firman los tratados con la realidad actual y la realidad posterior del país. He de destacar que en la frase en punto determinado que se convendrán con el presidente de Estados Unidos figuraban 4 bases navales, 2 en la costa sur, Guantánamo y Cienfuegos, y 2 en la costa norte, Nipe y Bahía Honda. En 1903 se firma el tratado permanente y ahí vamos, el arrendamiento de la base por medio de un tratado permanente. El término arrendamiento, desde el punto de vista del derecho civil en cualquier lugar del mundo, consiste cuando el arrendador entrega un bien o un recurso determinado al arrendatario y a cambio de esto, para su uso y disfrute del arrendatario, éste le obtenga una cantidad de dinero u otro bien. Pero siempre es temporal, es decir, no hay arrendatario, no hay arrendamiento en que sea eterno para toda la vida. Y una de las características del Tratado de 1903 y del Tratado de 1934 viene dada en que en todos los tratados que yo he revisado, este tiene 2 características esenciales. Una, no hay denuncia del tratado, no hay fórmula de cómo se negocia el tratado. Es decir, le faltan elementos esenciales, y entre ellos el carácter permanente. Es decir, ningún tratado internacional, de todo lo que yo he revisado. Hoy tú me hablabas del caso de Gibraltar. No tuve acceso al de Gibraltar. Pero en todo lo que he revisado, el único que es permanente para toda la vida es el tratado de la base naval de Guantánamo. Ahora, en el año 34 se negocia nuevamente el tratado. En ese caso ya ellos abandonan Bahía Honda. Estados Unidos no le interesa Bahía Honda. Y eliminan en el 34 la enmienda Platt y eliminan los motivos por el tratado de la base naval de Guantánamo. Ya no están hablando de proteger la independencia de Cuba, etcétera, sino empiezan a hablar de la amistad con el pueblo cubano. Bien, pero es que eso no fue una dádiva. O sea, la campaña que efectuó nuestro pueblo
contra la base militar de Guantánamo, donde figuraron destacadas figuras intelectuales, etcétera, y la Conferencia Panamericana de Montevideo en 1934, que se pronunció fuertemente contra el intervencionismo norteamericano en América Latina y la política de Roosevelt del buen vecino, trajeron que ellos cambiaran esa posición y cambian entonces el motivo del tratado de 34. Eliminan Bahía Honda a cambio de la extensión del territorio en la base naval de Guantánamo y el aumento de $3.000 que pagaban por el arrendamiento de la base a $5.000. Dinero que el gobierno cubano lo mandan en un cheque, esto es interesante, a la Tesorería General de la República, organismo que dejó de existir en una reestructuración. Usted me está hablando en estos momentos, el gobierno de Estados Unidos todos los años manda un pago por la base. Un pago. ¿Cómo es eso? Un cheque. Mandan un cheque dirigido al Tesorero General de la República, de dólares, lo cual es contradictorio. Un cheque en dólares donde nos prohíben por el bloqueo el de que podamos utilizar el dólar en las transacciones financieras. Y lo mandan a la tesorería. A la tesorería. Que no existe. Que no existe ya. Y Cuba nunca lo ha cambiado. ¿Qué ha hecho? ¿Qué pasa cuando llegue el cheque ese? No, se mete en una gaveta, en una expresión de alguien, señaló que sería para un museo futuro en la base naval de Guantánamo. O sea, el gobierno cubano no acepta esos cheques. No acepta, o sea, lo recibe y lo acepta. Ahora, si le entendí bien, dijeron que para proteger la independencia de Cuba en 1902, 1903. había que tener una base ahí. Y después dijeron que por un problema de amistad o por una razón de amistad. Por una razón de amistad con el pueblo cubano. Era necesaria una base. De las relaciones de amistad entre Cuba y Estados Unidos, etc. Era necesaria la base. Era necesaria la base. Ahora, yo le quiero preguntar algo. De acuerdo al derecho internacional, su experiencia en tratados, etcétera, si una de las dos partes no está de acuerdo con un tratado, ¿qué pasa? No, lo normal en el derecho internacional, en los tratados hechos de buena fe, o sea, el pacto sus salvandas, se supone que todo Estado que firma un tratado es para cumplirlo de buena fe. En el caso este de la base, tienen que ponerse de acuerdo los dos. Esto es lo genial. Es decir, ambos Estados tienen que ponerse de acuerdo para finiquitar la base. El supuesto que se diera, oye esto, supuesto que se diera, que Estados Unidos se quisiera retirar de la base y Cuba dice que no, se tienen que quedar ahí. Porque establece que tiene que ser las dos partes. Las dos partes y un ilógico jurídico. ¿Y eso fue una imposición de Estados Unidos? La imposición de Estados Unidos desde el tratado, al darle el término permanente. El tratado no tiene término, no tiene término. En el programa anterior tuyo tú hablabas de un estudio que ellos hicieron en el año 92. En los años 53 o 54 ellos hicieron también ese estudio. Un estudio semejante. Y entre ellos no incluían la base naval de Guantánamo, o sea, no la consideraban esencial para la defensa de ellos y todas esas serie de cosas. Pero nunca hicieron lo mismo, de repente la sacaron del contexto. Entonces, en los momentos actuales, la base naval de Guantánamo, primero, no tiene razón de ser por la decisión de nuestro gobierno y pueblo de que se termine esa relación en un territorio donde Cuba supuestamente ejerce soberanía, porque así lo dicen los tratados, pero el uso y disfrute ha sido siempre en contra de los intereses del pueblo cubano. Es decir, la base es un puñalito clavado en nuestro corazón porque viola la soberanía de nuestro país, la integridad territorial. Ha sido siempre fuente de conflicto con nosotros. Y a partir del triunfo de la revolución, la han utilizado para todo menos para su objetivo, porque el objetivo de la base fundamental es una base militar o carbonera. Ahí primero empezaron a recibir contrarrevolucionarios cubanos que se refugiaban en la base. Empezaron a recibir después emigrantes haitianos y cubanos, y hoy la convirtieron un pedacito en una prisión. Esto, según el derecho de tratado, elimina por completo, o sea, demuestra por completo que no están cumpliendo el objetivo por el cual se firmó el tratado correspondiente. O sea, cambiaron totalmente las circunstancias.
Y en el tratado dice que está como una, la razón, ¿no? Más o menos decía así, de amistad hacia el pueblo cubano. La amistad. O sea, la causa de que esté ahí la base. De que esté ahí la base. ¿Y dónde está la amistad hacia el pueblo cubano? Ya, una pregunta última. ¿Usted es guantanamero? Sí. O sea, ¿usted es nativo de Guantánamo? Estoy orgulloso de ser guantanamero. Sí. Y como guantanamero, ¿qué le gustaría? Te voy a decir una cosa interesante. En Guantánamo, la opinión mayoritaria de la población, te estoy hablando de la etapa capitalista, era contra la presencia de la base. No solo por un concepto de soberanía, sino la presencia de la marinería yanqui en Guantánamo. Ellos iban 2 o 3 veces a la semana. Era la prostitución, la droga, los abusos, la humillación. Es decir, un marín norteamericano cometía un delito en Guantánamo y las autoridades se lo entregaban a la policía de la base, que era lo que lo juzgaba. Y podría ser, pero bueno, como a ti siempre el Dios Crono... No, ya Dios Crono dijo que se nos acabó el tiempo. Ya el Dios Crono siempre te podría contar cientos de anécdotas. Claro, ya eso no es así. Ya es otra realidad hoy, pero, es la que usted describía. Sí, pero siempre, no solo los guantanameros, sino todos nuestros pueblos en la historia han rechazado la presencia de esa base militar. Es decir, y no en ningún... Porque algunos te preguntan, ¿y por qué nunca se denunció en los gobiernos anteriores? Si la base sirvió para protección de los gobiernos anteriores. ¿O es que se olvida el apoyo que le dio la base al ejército de Batista con armas y bombas, etcétera, que trajo como consecuencia la decisión del general de ejército Raúl Castro de capturar a un grupo de norteamericanos para que vieran lo que hacía desde la base con la agresión en el segundo frente? En resumen, doctor, porque ahora sí el Dios Crono me dijo que se acabó el tiempo. Las causas que aparecen en el arrendamiento, es un arrendamiento, ¿no? Un contrato de arrendamiento, ya no existen. Ya no existen. Y si no existen, el arrendamiento no es válido. No es válido. Pero impusieron ellos de que tenían que ser las dos partes, no una sola. No una sola, las dos partes se tienen que poner de acuerdo. Y amparado en eso es que se mantiene. Se mantiene. A mí me llamó la atención la declaración inmediata que hicieron cuando Raúl, el general de ejército, habló en la CELAC y planteó la base. Casi no había salido la noticia de calle y ya un vocero del Departamento de Estado fue muy corto. Lo dije, no está en la agenda del presidente el discutir la situación en la base, sí el de cerrar la cárcel. Sí, lo que se ha hablado siempre. Cerrar Guantánamo es cerrar la cárcel. Cerrar Guantánamo, lo cual es totalmente falso. Bueno, entonces como guantanamero ya nos dijo también lo que pensaba. Muchísimas gracias, doctor Solá, por haber estado aquí. Y amigos televidentes, cumplimos lo prometido. Y la próxima semana a lo mejor le traemos algunas cartas que nos han llegado de lectores y también les prometo más adelante que vamos a hablar de nuevas propuestas en el béisbol, el box, la cerca, las zonas defensivas, así que prepárense de eso en las próximas semanas. Así que termina la esquina y regreso con Randy a la mesa.